Familia, iglesia, buenas noches. Dios bendiga sus vidas. Vamos a glorificar el nombre de Dios por medio de su palabra, esperando que hoy vengamos con un corazón humilde, un corazón receptible para poder recibir la palabra. Así que vamos a pedir al Señor en esta noche que Él nos quite ese corazón de piedra que muchas veces tenemos todavía, y que Él ponga un corazón de carne, un corazón sensible, que podamos nosotros gozarnos y podamos nosotros sentir que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Así que vamos a orar. Padre, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Yo te pido, Dios, que tú hagas la obra en nuestras vidas. Toma el control de este culto de adoración, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Señor, te pido que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, muéstranos qué tienes preparado para nosotros y que el poder de tu Espíritu Santo hoy se apodere de nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos. Cuídanos, Señor, de la pandemia del COVID. Cuídanos, Dios. Protégenos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir la misma línea, la misma corriente que hemos estado llevando con el tema y los mensajes acerca de la crucifixión de Cristo. Vamos a ver en esta ocasión qué sucedió después de la crucifixión de Cristo. Si hay un título para ese sermón, es Firmes y Adelante, porque no fue fácil para la iglesia. Después de que Cristo sea crucificado, cuando Él fue crucificado, la iglesia pasó momentos muy difíciles. La iglesia necesitaba estar firme e ir hacia adelante. Incluso hay un himno, ¿verdad? Un himno bautista, viene en el número 397, dice firmes y adelante. ¿Qué más? Que me levante la mano. ¿Quién sabe qué significa huestes? Que levante la mano, ¿quién sabe qué significa huestes? Hoy investigué qué significa huestes. Ejército. Siempre cantamos y no sabemos qué significa huestes. Y dije, ¿qué significa huestes? Siempre lo canto y no sé qué dice. No sé qué significa, perdón. Y significa ejército. Firme hacia adelante, ejército de la fe. ¿Qué más dice? Sin temor alguno, que Jesús, ¿qué? Jesús nos ve. También hay un corito que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Por qué se escribió en esos coritos, esos himnos? Porque realmente estaban pasando momentos críticos, momentos difíciles, que de una u otra manera necesitaban la iglesia motivación. Y hay muchos textos que Dios usó para motivar a la iglesia. Incluso, no solamente eso, sino que también, a pesar de la situación difícil en que estaban viviendo, vean cómo vivían. Yo te voy a explicar este texto muy interesante que viene en Hechos 2:45. Vamos a ver si se ve ahí. Después de la crucifixión de Cristo, cuando la iglesia empezó a tomar forma, es en Hechos, acuérdense, en Hechos 2, la iglesia empezó a ordenarse. ¿Cómo vivían? Hay algo interesante aquí porque dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de ¿quién? Pregunta, ¿por qué hoy no lo hacemos? Hay algo muy interesante y es importante que nosotros siempre de un texto entendamos el contexto y entendamos el trasfondo. Hoy por hoy nadie va a vender su propiedad y va a venir y va a decir, pastor, mire, bendita tal propiedad, vamos a repartirlo con los hermanos los más necesitados. Yo le puedo decir, hermanos, la Biblia lo dice, ¿por qué no lo hacemos? Somos bíblicos, ¿no? Vamos a vender nuestras propiedades. Si tienes 2 propiedades, vendamos una y vamos a repartirlos. La Biblia lo dice. Bueno, hay un contexto, hermanos. Hay un trasfondo y hoy quiero explicar lo que estaba viviendo la iglesia primitiva después de la crucifixión de Cristo. Recuerden que después de Juan sigue Hechos y ahí empieza la iglesia. ¿Qué sucedía en ese entonces? ¿Por qué
las personas vendían sus propiedades. Pongan mucha atención. La iglesia era perseguida. Y la iglesia estaba siendo aterrorizada. Entonces, los discípulos de Jesús le decían: Valentín, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Y si Valentín decía sí, ¿qué tenía que hacer él? Dejar su propiedad. ¿Por qué? Porque el imperio romano lo iba a perseguir, lo iba a matar. Para el imperio romano, para los judíos, era una secta. Entonces él tenía que decidir ser cristiano, vender su propiedad o abandonarla. Decir: sí, está bien, yo recibo a Cristo, quiero ser cristiano, pues vamos a ser peregrinos con los cristianos, porque son los del ¿qué? Los del camino, ¿se acuerdan? Ellos estaban huyendo. Entonces la iglesia en ese entonces tenía que a fuerzas vender sus propiedades y repartirlo con la iglesia en la cual se estaba formando en ese entonces. Ese era el motivo, ese es el trasfondo, esa es la historia de la iglesia primitiva. No era fácil, hermanos, en ese entonces ser cristianos. No era fácil, era un gran reto, era un gran desafío. Hoy vamos enfrente y le decimos: Cristo te ama, Dios te perdona, hay esperanza en el Señor. ¿Te gustaría tener un estilo de vida nuevo donde tú puedas conocer las bendiciones de Dios? ¿Te gustaría ser cristiano? Recibes a Cristo y la persona puede decir sí o no. Y si dice que sí, pues lo invitamos a la iglesia, ¿verdad? Y si dice que no, pues también lo respetamos y lo amamos. Pero no pasa de ahí. En esa época no. En esa época tenían que vender todo y dejar todo. Esa es la verdadera historia. Ahora, ¿qué podemos aprender o qué podemos ver de esta manera en la que vivía la iglesia? Porque la idea es de que nosotros en esos momentos que estamos viviendo también necesitamos ir firmes y adelante, a pesar de que no son los mismos tiempos, a pesar de que no somos perseguidos, a pesar que no tenemos tanta complicación y podemos libremente caminar con una Biblia en la mano. A pesar de todo eso, hermanos, necesitamos también estar firmes y adelante. A pesar de todo eso, de que la iglesia hoy en día pues tenemos más facilidades, aún así batallamos con nuestra fe. Aún así luchamos con venir a la iglesia. Les quería presentar nada más la idea de cómo es que vivía la iglesia. Incluso aquí hice una anotación cuando Ananías y Zafira vendió su terreno, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Verdad? Se quedaron con una parte del dinero, ¿verdad? Y cayeron fulminados ambos. Y Pedro le dice: ¿cómo es posible que Satanás te llenó tu corazón de engaño? ¿Cómo es posible que tú intentases engañar al Espíritu Santo? Aún así, hermanos, hoy en día batallamos, sufrimos, tenemos una guerra espiritual. Nos cuesta trabajo cambiar ciertas áreas de nuestras vidas. Tenemos esa lucha espiritual en nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos hace una invitación, que esa invitación se la hizo a la iglesia primitiva en esa época. Vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por eso dice: mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. A pesar de que no estamos viviendo esos tiempos, hermanos, hoy en día nos es difícil ser cristianos. A pesar que esa iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, realmente era un reto, era un desafío. Hoy por hoy nosotros todavía batallamos, pero el mensaje es el mismo. A pesar que la iglesia, la cultura, el trasfondo no es igual, pero la iglesia sí es la misma y el mensaje es el mismo. Y Pedro nos dice: mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Necesitamos confiar más en Dios. Es una realidad. Nos cuesta trabajo tomar un estudio. Nos cuesta trabajo venir a la iglesia. Nos cuesta trabajo leer nuestro devocional. Nos cuesta trabajo muchas cosas. Entonces el apóstol Pedro nos dice: confíen
en Dios, confíen más en Dios. Y luego dice, afirmen su confianza en Dios, esfuércense. Esa es la palabra clave, esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer todavía mejor a Dios. Muchas personas conocen de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Sí? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y el apóstol Pedro nos invita a conocer a Dios. Procuren conocer más, todavía mejor a Dios. Por eso es que este título de esta noche es que nos mantengamos firmes y adelantes. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas va a usar muchos métodos para que nosotros no vengamos un domingo a la iglesia. Él va a usar muchos, incluso, ¿qué creen? Va a usar el sueño para cuando lleguen acá, se duerman. Ya Dios, ¿verdad? Me acuerdo una vez que hizo un movimiento, algo así, y todos se espantaron, se despertaron los que estaban durmiendo. Entonces debemos tener mucho cuidado y mantenernos firmes y adelantes. Vean, ejemplos. ¿Qué usó en el apóstol Pedro? Usó una tormenta, ¿se acuerdan? Usó una tormenta. En Pablo, una ocasión fue mordido por una serpiente venenosa. En Elías, en una ocasión Elías cayó en depresión, se guardó en una cueva. Daniel usó el foso de los leones. ¿Se imaginan? En Agar experimentó la soledad y la sed en el desierto. Todos esos héroes de la fe, amados hermanos, se mantuvieron firmes y adelante a pesar de lo que estaban viviendo. Muchos de ellos son del Antiguo Testamento, otros son del Nuevo Testamento, pero hoy estamos viviendo la realidad y necesitamos ser impulsados, necesitamos ser movidos. Fíjense que en una ocasión un rey le dijo, hizo un decreto en todas las naciones, y él dijo: el que cruce esta piscina, esta pileta llena de cocodrilos, va a poder ganarse todo mi reino y a mi hija, la princesa. Se va a poder quedar con el reino y con la princesa. Entonces en todas las naciones vinieron muchos jóvenes, muchos apuestos, valientes, y cuando vieron la piscina o la pileta llena de cocodrilos, dijeron: no, como que no está muy bonita la hija del rey. Así como que no, mejor estamos bien así. Pero entre todo eso, hermanos, de repente, ¿qué creen? Uno se aventó y empezó a nadar, hermanos. Y todos sorprendidos de la valentía. Y vemos cómo ese que empieza a nadar cruza del otro lado en medio de todos esos cocodrilos, luchando por su vida. ¿Saben algo? El rey quedó asombrado. El rey dijo: wow, este joven sí que es muy valiente, ¿cómo lo habrá hecho? A ver, tráigamelo para acá. Le hablan, lo llaman, le dicen: a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que, de dónde sacaste tanto valor? ¿Cómo es que tú lograste hacer eso? Es sorprendente. ¿Qué creen que contestó este joven? Pues déjeme ver quién fue el que me empujó. Este joven lo empujaron y hizo toda la manera para poder cruzar, hermanos. Y muchas veces necesitamos ser empujados. Muchas veces necesitamos ser impulsados para poder hacer cosas que a veces no queremos hacer. ¿Y saben algo, hermanos? Quizás el mensaje a veces nos motiva, nos impulsa, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el que hace la obra, es el que nos impulsa. La palabra dice que Él es el que pone, ¿qué? El querer como el hacer. La iglesia primitiva estaba pasando momentos difíciles, nada comparado con lo que hoy vivimos. Sin embargo, necesitamos recordar ciertos mensajes, ciertos textos que Dios tiene para nosotros o para nuestras vidas. Entonces, hay algo que puede ser que nos esté impidiendo ir firmes y adelante. Hay algo que nos impida adelantarnos o caminar o progresar. Quizás puede ser la economía. A veces el problema del dinero nos desanima. A veces: pastor, es que no tengo dinero, o no, qué sé yo.
A veces la economía sí como que nos hace una conflicto en nosotros, el no tener dinero. Quizás también puede ser una enfermedad, produce el desánimo en nosotros. Nos decae la enfermedad igual. Puede ser también los problemas familiares. A veces nosotros tenemos problemas familiares y eso puede estar creando una crisis espiritual en nosotros. Pueden haber muchos factores que están impidiendo que nosotros estemos creciendo en nuestra vida espiritual. Y debemos identificar cuáles son esos factores que nos están impidiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios mismo? ¿Qué es lo que procede, pastor, en esta noche? Bueno, vamos a ver lo que sucedió después de la crucifixión de Cristo en Juan capítulo 20, versículo 1 al 2. Dice así: el domingo, ¿qué dice? Muy de temprano, solamente allí me voy a detener. Muy de temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo amado o favorito de Jesús, y le dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Ahora bien, en el versículo 11, María Magdalena dice así: María se quedó afuera de la tumba. ¿Qué estaba haciendo? Llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Los ángeles le preguntaron a María: mujer, ¿qué le preguntaron? ¿Por qué estás llorando? Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, por segunda ocasión, ponga mucha atención, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con él, con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba, por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esa tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Y ella volvió y le dijo: Maestro. Vamos a descubrir dos aspectos en este pasaje muy importantes. El primero es que María fue a buscar a Jesús muy ¿de qué? Muy de mañana. Y ese es el primer punto que me gustaría que hoy aprendamos. Tener el hábito, mis amados hermanos, de buscar de Dios muy de mañana. ¿Se imaginan muy de mañana escuchar alabanzas? Muy de mañana leer nuestro capítulo de la Biblia. ¿Cuántos capítulos leemos? Uno nada más. Leer nuestro capítulo de la Biblia. Muy de mañana leer nuestro TCD. Muy de mañana orar. Muy de mañana ser el primero en enviar un buenos días a la iglesia. A ver quién gana mañana temprano, lunes. Mandar un buenos días, iglesia, muy de mañana. Porque dice el texto que era muy temprano. Incluso dice que estaba oscuro. ¿A qué horas amanece hoy en día? Con este cambio de horario. A las 6:20 minutos empieza a aclarecerse. Yo desde las 6 estoy esperando a ver a qué horas amanece así. ¿A qué horas amanece? Yo amo el día, amo el amanecer y me desespero. Que lo primero que hagamos, amados hermanos, es buscar a Dios muy de mañana. Vean lo que dice el Salmo 103, versículo 2, ya me lo aprendí de memoria. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y me encanta esa parte. Y no olvides, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida, hermanos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces se nos olvida buscar a Dios muy de mañana. Se nos olvida orar. Se nos olvida saludar. Se nos olvida
Hablar con Dios es muy importante y ese es el primer punto que nosotros debemos de aprender. Buscar siempre de Dios muy de mañana. Otro aspecto que podemos ver después de la crucifixión de Cristo en la discípula, porque esta mujer, María Magdalena, después de que fue liberada de los demonios por Jesús, ella fue una fiel seguidora de Jesús. Hay algo que también podemos ver en ese texto. Jesús le pregunta en 2 ocasiones, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Cuando un niño chiquito se cae, vean, pasa algo muy chistoso. Cuando un niño chiquito se cae, y miren que yo tengo 3, y los 3 han caído. Yo lo que hago los ignoro. Si tú ignoras a un niño que se cae, se golpea y se cae, no va a llorar. Si tú te haces como que no lo ves, no llora. El niño como que se queda así como que, y está viendo a ver quién lo ve. Tiene los ojos rojos, pero si lo ignoras no llora. Pero si corres a verlo, le dices, ¿qué te pasó? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Verdad? Se pone a gritar. Si uno lo chiquea, ¿qué te pasó? A ver, se pone a gritar el niño, a llorar. Y muchas veces así somos, hermanos. Lloramos por cosas que no valen la pena. Es una realidad. Jesús le dice en 2 ocasiones a María, María, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y así nos pasa a veces. A veces lloramos por cosas que no más no. Fíjense, a veces me cuentan unas primas que están llorando por sus esposos que las tratan mal. Es que mi esposo me trata mal. Me acuerdo una vez una hermana que me dice, pastor, yo en una ocasión mi esposo era muy malo. Y yo oré al Señor. Le dije, Dios, si este hombre no va a estar para cumplir tu propósito, mejor llévatelo. Y dije, ¿y qué pasó, hermana? ¿Se lo llevó? No, me dice, ¿qué cree? Se convirtió al Señor. Dije, gloria a Dios. Y es que realmente hay mujeres que lloran y lloran por sus esposos y están sufriendo por sus esposos, y Dios les dice, ¿por qué lloras? No vale la pena llorar por un hombre. ¿Verdad que no? Yo me acuerdo cuando me lastimaba y llegaba llorando a mi casa, mi mamá me pegaba y me decía, si lloras te pego. Llora cuando yo me muera, me decía. Así me decía mi mamá. Y es real, a veces lloramos por cosas que no valen la pena. A veces lloramos por una enfermedad, estamos sufriendo, pero si el Señor dijo que en el mundo nosotros tendremos ¿qué? Aflicciones. Confíen en Dios y confíen en mí. Es una realidad, todos nosotros vamos a tener enfermedades, pero no por eso, no por una enfermedad nos vamos a agobiar, vamos a estar de mártires. No, amados hermanos, otros lloran por sus hijos, están llorando por la vida que llevan sus hijos, y están, hermano, déjenlo en las manos de Dios. Si además nuestros hijos son más hijos de Dios que de nosotros, ellos tienen que vivir su experiencia, tienen que vivir sus vivencias. Pero a veces nos agobiamos y estamos sufriendo, y Dios diciéndonos, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Más bien aprovechemos el tiempo, ahorremos la energía, hermanos. Hay cosas que no valen la pena, realmente. Analicemos más bien las prioridades. Siempre vamos a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué sucede esta cosa? ¿Por qué sucede este propósito? ¿Cuál es la cosmovisión que tú quieres que yo vea? Porque a veces dicen por ahí que nos ahogamos en un vaso de agua, cuando realmente la vida es bella. Fíjense lo que sucedió con María Magdalena, es interesante. Después de que Jesús le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mejor ve y anuncia que yo he resucitado. Y María Magdalena es la primera persona, no la primera mujer, la primera persona, y fue una mujer la que anunció el Evangelio, a Cristo resucitado. María Magdalena fue la primera que anunció que Cristo estaba vivo. Eso era lo más valioso para ella. Y podemos ver que realmente
Pasaron muchas cosas allí con María Magdalena. Pero, ¿saben algo, amadas hermanas y hermanos? Hay mucha potencial en ustedes, pero a veces nos agobiamos por cosas que no valen la pena. Realmente hay mucho talento, pero a veces lo reprimimos. Yo sé que hay mucho talento, tenemos mucho que dar. Tenemos a Dios con nosotros. Recuerden que no estamos solos, Dios está con nosotros. Iglesia, Dios está con nosotros. ¿Sí lo creemos? Valoremos lo que tenemos. No nos agobiemos por lo que no tenemos o por lo que va a pasar. Vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Y mejor anunciemos las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. ¿Qué sucedió después de que Cristo muriera? De la resurrección. María, agobiada, María muy de temprano buscando al Señor, teniendo su encuentro, delegándole un propósito de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la idea, hermanos. Y bajo esa misma línea, bajo ese mismo texto, me gustaría que ahora veamos otro panorama. Y viene en el versículo 19 de Juan 20, pero ahora los discípulos. Ya vimos que María Magdalena tuvo su encuentro, ella fue con los discípulos, pero ¿qué estaban haciendo los discípulos? Vean mucha atención lo que estaban haciendo los discípulos. Dice el texto, en la noche de ese mismo domingo de la resurrección, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Se reunieron en una casa. Y eso es lo maravilloso. Las puertas de la casa estaban cerradas porque los discípulos tenían miedo, ¿sí? Estaban atemorizados, tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Mucha atención, porque a veces decimos Dios le bendiga. Pero, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo debemos de decir? Que Dios lo bendiga. A veces decimos Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero a mí en esta noche la palabra me dice Dios lo bendiga. Y así les dijo Jesús. Dios los bendiga, no les dijo Dios les bendiga. Dios los bendiga y les dé paz. Pregunta, ¿necesitaban paz? Sí, estaban atemorizados, estaban aterrorizados porque los judíos religiosos los querían matar. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Esa parte me encanta, hermanos. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Qué maravilloso evento, qué maravillosa escena. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Primero, ver la realidad y la situación en la que estaban los discípulos. Igual María, estaban decaídos, estaban agobiados. En este caso, ellos estaban atemorizados por los líderes religiosos. Pero si hay algo que veo, es que estaban unidos. Eso es importante y debemos aprender eso en esta noche. Había unidad en la iglesia primitiva. Para mantenernos firmes y adelantes en la fe, es necesario siempre estar juntos, unidos, y no dejarnos de congregar. Realmente es importante. Y el apóstol Pablo lo sabía. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:25. No dejemos de ¿qué? No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Realmente el apóstol Pablo tenía bien en claro este concepto de la unión.
No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, ¿qué hay que hacer? Animarnos unos a otros. Animarnos, hermanos, cada vez más a seguir confiando en ¿quién? Claro, hay que estar animándonos todos los días y seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Es importante que nosotros nos animemos unos a otros. Hoy algunos no vinieron, ¿qué hay que hacer? Hermana, ¿qué pasó? ¿No te vi en la iglesia? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Quizás está enferma? Hay que animarla, hay que animarlo al hermano. Muchas veces es importante que nosotros les hablemos. En los momentos más difíciles es cuando más necesitamos estar unidos. Dios nos habla cuando nos reunimos. Así lo dice Mateo, donde hay 2 o 3, ¿qué dice? Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ¿qué dice? Allí estaré. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo allí estaré. La iglesia primitiva estaba unida. Era importante para ellos. Miren lo que experimentaron en ese momento de la reunión en esa casa. Primero, Jesús les cambió el miedo por la paz. Ellos se alegraron. Estaban atemorizados, pero Jesús les brindó de su paz. Segundo, Jesús les testificó de su resurrección y les mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Tercero, les dio de su bendición. Esos son los aspectos que ellos experimentaron en esa reunión. Los bendijo. Luego también los llenó de su espíritu. Fueron llenos del Espíritu Santo. También les delegó un propósito. Muchos por eso no se mantienen firmes, porque no entienden el propósito de sus vidas. En ese momento Él les delegó un propósito. Y también les invitó a perdonar. Todos esos factores, y más aún, nosotros podemos experimentar en la iglesia, cuando estamos unidos en comunión como iglesia. Entonces, solamente por medio de la iglesia, amados hermanos, por medio de la congregación, experimentamos todo lo que ellos experimentaron y podemos seguir experimentando más cosas aún. Recordemos que como iglesia somos un solo ¿qué? Cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro y cada uno de nosotros somos fundamentales, importantes. Por eso la idea y la intención de mantenernos unidos. Ok, ya entendí, pastor, la idea y el concepto, lo que sucedió. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vea, primer punto, porque ya el concepto y la idea del mensaje ya quedó claro. Pero ¿qué vamos a hacer ahora, pastor? ¿Le voy a decir amén, aleluya, gloria a Dios? No, ahora hay que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer en adelante? Primero, ¿qué hay que hacer? A ver, el hermano. ¿Qué hay que hacer primero? Buscar de Dios cada mañana. ¿Sí? De nada me sirve a mí que usted diga amén, gloria a Dios, aleluya, si mañana no busca de Dios temprano. La idea de este mensaje es que nosotros apliquemos a nuestras vidas lo que estamos escuchando y aprendiendo. ¿Qué hizo María Magdalena? Muy de temprano buscó a Jesús. Y necesitamos nosotros muy de temprano buscar de Dios cada mañana, hermanos. Tristemente, y lo digo tristemente, que muchos de los que estamos aquí no buscamos a Dios de muy de mañana. No buscamos a Dios. Quizás muchos de los que estamos aquí no estamos leyendo nuestras Biblias.
¿Sí? Es una realidad, hay que ser realista. Muchos de los que estamos aquí no oramos en las mañanas. Si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, y no oramos, la realidad es que estamos estamos perdidos. Si no oramos y no leemos, hermanos, seguiremos batallando en nuestras vidas cristianas. Seguiremos preocupándonos por todo. Seguiremos sufriendo en la vida. Cuando alguien llega a mí, me dice, pastor, que tengo esa situación, tengo ese problema, entonces yo le voy a preguntar, ¿qué capítulo o qué versículo de la Biblia usted leyó? ¿Qué creen que me puedan responder? Es que no he leído, pastor. Entonces, la solución está allí. Cada que usted lee un capítulo de la Biblia, Dios le va a hablar y le va a dar solución a su problema. No el pastor. La palabra de Dios tiene la solución para toda nuestra angustia, para todos nuestros temores, para todos nuestros problemas. Fíjese que siempre que voy a Mérida me pierdo. Sé llegar, pero a la hora de regresarme, no, como no están en el mismo camino, me pierdo, hermanos, siempre. Muchas veces cuando vamos a un lugar tenemos la referencia, tenemos la idea, pero nunca llegamos al punto exacto. Y eso nos suele pasar. Ahora, hoy en adelante, tenemos aplicaciones. Está el Google Map y está el Waze, que son muy buenas aplicaciones que nos llevan a la dirección correcta. Hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, si son de mi época, existía, un libro así grandote color amarillo que se llamaba Sección Amarilla. Y así era como la gente buscaba alguna dirección, algún teléfono para poder llegar a una ubicación. ¿Saben algo, amados hermanos? Nosotros no tenemos esas aplicaciones espirituales y andamos batallando en la vida cristiana. No llegamos al punto. Porque conocemos, por ejemplo, sabemos que Dios es amor. Sí, hermano, Dios es amor, pero ¿por qué es amor? No sé, pastor. Sabemos que Dios lo perdona. Sí, pastor, Dios me perdona. Sí, pero ¿por qué te perdona? Pues no sé, pastor, ¿por qué me perdona? Pues porque eres un pecador. Tenemos la idea, hermanos. Tenemos la referencia, pero no tenemos la aplicación espiritual. No leemos la Biblia, que es el punto donde nos va a llevar a la claridad de entender por qué Dios es amor, por qué Dios nos perdona, por qué Dios es misericordioso. Muchos hemos escuchado hablar de la gracia, pero ¿qué es la gracia en sí? El punto está en que si nosotros usamos esas aplicaciones espirituales, vamos a poder llegar a Dios. Si no, vamos a andar en esa búsqueda, pero no llegamos a Dios. Si no tenemos la aplicación de la oración, la aplicación de la lectura, si no usamos esas aplicaciones, hermanos, seguiremos batallando en nuestras vidas cristianas. Es una realidad. Necesitamos dirección, necesitamos interés, porque a veces me dicen, pastor, es que sí leo la Biblia, pero me duermo. Cuando alguien me dice tengo insomnio, le digo lea la Biblia. Y sí, se duerme. Y es que la realidad es que usted debe leer la Biblia muy de temprano, porque si lo lee en la noche sí se va a dormir. Es una realidad. Necesitamos tener ese interés de leer la Biblia. Necesitamos mantenernos firmes y adelantes. Pablo le dijo a Timoteo, vean lo que le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4, versículo 5, y con eso termino. Le dice así: pero tú debes mantener la mente clara. Y ese es el problema muchas veces. Tenemos tantas cosas en la mente que no buscamos de Dios. Tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantas cosas, y solamente estamos pensando en el novio, solamente estamos pensando en la novia, pero no buscamos de Dios. Andamos pensando en el trabajo, andamos pensando en tantas cosas, pero no buscamos de Dios.
Por eso es que no estamos firmes. Por eso es que no estamos adelante, no estamos creciendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: debes mantener tu mente clara en toda situación. Sí, la vida cristiana es complicada. Nadie dijo que es fácil. Hay que leer. Ay, pastor, es que usted es bien malo. ¿Cómo nos va a poner a leer la Biblia? No, está mejor así nada más venir los domingos. No es así, hermanos. No es la vida cristiana. Para mantenerse firmes y adelante, usted necesita leer Biblia. Necesita leer Biblia. Necesitamos. Yo, si se han dado cuenta, le he estado mandando mensajes y esta versión que he estado usando ha sido más clara para ustedes. A varios les ha gustado porque nos aclara muchos conceptos de la Biblia. Pero uno de los puntos que Pablo le dijo a Timoteo es que la mente la debemos de tener despejada, clara en toda situación. Luego dice: no tengas miedo. No tengas miedo, ¿verdad? A veces tenemos miedo, incluso hasta de dirigir. Hay hermanos que me dicen: pastor, no me ponga a dirigir, que me pongo a sudar la mano, ya estoy temblando los pies. A veces tenemos miedo. Pero Pablo le dice a Timoteo: no tengas miedo, Timoteo. No tengas miedo de sufrir. ¿Por quién? Es un privilegio sufrir por Dios, sufrir por Jesucristo, porque Él sufrió primero antes que nosotros. Entonces Pablo sabía la responsabilidad que tenía Timoteo ante la iglesia, el cual él iba a tomar. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias de la salvación de Cristo y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Sí? Realmente muchos de nosotros aquí presentes tenemos ministerios que Dios nos ha dado y debemos ser responsables en ocuparnos de esos ministerios. Dios, amada iglesia, está interesado en que tengamos la misma visión de la iglesia primitiva. ¿Sí? Los tiempos cambian, hermanos. Ahorita nadie nos persigue. Ahorita nadie nos quiere asesinar por ser cristianos. Los métodos cambian, el gobierno cambia, la cultura cambia, la moda cambia, las tradiciones cambian, pero la iglesia, ¿qué creen? La iglesia es la misma. El mensaje de Dios es el mismo. Necesitamos ir adelante. Necesitamos estar firmes. Y vean lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y ahora sí terminamos. Dice así: todos los seguidores de Jesús tenían una misma ¿qué? Es importante que todos nosotros tengamos esa misma manera de pensar. Que todos como iglesia tengamos la misma manera de pensar. ¿Cuál, pastor? Que necesitamos buscar de Dios todos los días. ¿Cuál, pastor? Que necesitamos congregarnos. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál manera de pensar tiene la iglesia de Shaddai? Que necesitamos leer la Biblia, que necesitamos orar, que necesitamos estudiar, que necesitamos discipularnos, que necesitamos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, hacia dónde nos va a llevar el Señor, cómo Dios nos va a usar. Que entendamos realmente que somos importantes, somos un cuerpo, diferentes miembros, y cada uno de ustedes tiene una función importante en la iglesia. Nadie de aquí es menos. ¿Sí? En todo el cuerpo, acuérdense que el dedo chiquito es el que nos da ¿qué? Estabilidad. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, pero necesitamos ¿qué? Estar en una misma manera de pensar. Y también de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Amada iglesia, sigamos adelante, sigamos firmes a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento tan especial, Señor, en el cual me permites predicar tu palabra, Señor. Es un privilegio
hablarle a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, y decirles, Señor, de parte de ti, que te busquen muy de temprano. Señor, que realmente entendamos la importancia de congregarnos unos a otros y poder experimentar, Señor, cada uno de tus beneficios. Gracias, Dios, por este momento. Te damos siempre la gloria y la honra, Señor. Y si hay alguien aquí con alguna necesidad, yo te pido que tú suplas, Señor, esa necesidad. Si hay algún hermano o alguna hermana con alguna enfermedad, Señor, ayúdale, que tu mano poderosa y sanadora, Señor, se haga evidente en esa noche, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.